Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, doctor López-Gatell, muy buenos días a todas y a todos. Desde el 3 de mayo pasado hemos informado al pueblo de México sobre el plan de salud del IMSS Bienestar, este esfuerzo de la Cuarta Transformación para federalizar y levantar la atención médica, particularmente para la población sin seguridad social, es decir, para quienes menos tienen y más nos necesitan. Hoy queremos reportar qué hicimos en el 2022, cómo vamos, qué hemos logrado y qué sigue en este plan. Lo primero que vemos es que en 2022 el IMSS Bienestar dejó de ser solamente un programa del Seguro Social y ahora es un organismo público descentralizado. Hoy el IMSS Bienestar es la institución con mayor capacidad de atención médica que tiene el país para las personas sin seguridad social. IMSS Bienestar, a inicios de este año, tenía 80 hospitales rurales en 19 estados del país que atendían especialidades troncales, las más básicas. El IMSS Bienestar el día de hoy opera 330 hospitales y unidades de segundo nivel en 24 estados del país. Pasó de tener 3.982 unidades de primer nivel, unidades médicas rurales principalmente y unidades móviles, para pasar a tener y operar 8.079 centros de salud, unidades de primer nivel. Y quizá el dato más importante, a inicios de este año el IMSS Bienestar atendía a 11.7 millones de mexicanas y mexicanos. Hoy cuida la salud de 25.7 millones de compatriotas. En la lámina siguiente podemos ver los 9 estados en donde el IMSS Bienestar ya es la única institución pública que atiende a la población sin seguridad social: Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Veracruz y Guerrero. En estos estados los gobiernos que encabezan ahí, los gobiernos estatales, gobernadoras y gobernadores, nos transfirieron las unidades y se implementó un plan de acción en 4 rubros prioritarios: la rehabilitación, el mantenimiento y la conservación de la infraestructura; 2, la rehabilitación y la sustitución del equipo médico; la cobertura de las plantillas de personal de salud en todos los turnos y el abasto de medicamentos. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos rubros. En la acción número 1, que tiene que ver con la rehabilitación, mantenimiento y conservación, se ejerció un presupuesto de 2.653 millones de pesos en diferentes obras. Se trata de adecuaciones y ampliaciones de almacenes y de farmacias, impermeabilizaciones, pintura, mantenimientos correctivos de los cuartos de máquinas, rehabilitaciones de equipos electromecánicos, hidráulicos, cambio de lámparas, de luminarias, rehabilitación integral de todas las unidades, los pisos, los plafones, las puertas, los baños. Se han habilitado también con estos procesos 44 quirófanos que en muchos casos llevaban años sin operar. Encontramos incluso quirófanos que llevaban 14 años estando ahí sin realizar una sola cirugía. La segunda acción importante fue la adquisición de equipo médico. Junto con el INSABI y el IMSS Bienestar se celebraron diversos procesos de compra de equipo por un monto de 2.080 millones de pesos para adquirir 17.392 piezas de equipo que incluyen monitores de signos vitales, carros rojos para las salas de urgencia en donde tienen los equipos de reanimación, cunas de calor radiante para recién nacidos, incubadoras de traslado, camas clínicas hospitalarias, camas obstétricas eléctricas para procesos de parto amigable, refrigeradores para vacunas, estuches de diagnóstico, fonodetectores, cosas elementales pero ausentes en muchas de estas unidades que ya se adquirieron. Además, se rehabilitaron tomógrafos, equipos de rayos X, lámparas de quirófano, entre otros. La tercera acción
de las más importantes, es la cobertura de plantillas de personal en todos los turnos, en todas las especialidades, particularmente de los médicos especialistas. En 3 procesos que llevamos a cabo durante este año se han logrado incorporar un total de 3,047 médicas y médicos especialistas para la atención de la población que más lo necesita. El primero fue el del 24 de mayo, la convocatoria nacional de reclutamiento en la que se logró contratar a 1,518 especialistas. Aquí algo que hay que destacar es que se lograron cubrir muchas plazas vacantes en especialidades como anestesia, ginecología y obstetricia o pediatría, que son de las más importantes. El otro tema es que se incorporó a los hospitales que ahora son del IMSS Bienestar, a la rotación de campo que hacen los médicos residentes en su último año cuando están haciendo la especialidad en 7 especialidades: ginecología, medicina interna, anestesia, pediatría, medicina familiar, urgencias y cirugía. Aquí tenemos ya, mientras hablamos, tenemos a 1,038 médicos, médicas distribuidos en Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja Sur, Campeche y Guerrero. En algunos de estos hospitales, sobre todo los más remotos, en zonas alejadas, ni siquiera residentes había llegado, no había en la historia de estos hospitales la presencia de médicos especialistas, salvo esporádicas jornadas que se realizaban. Con esta cobertura pues ampliamos también la fuerza de trabajo. Y de manera muy destacada también la colaboración que tenemos con el Gobierno de la República de Cuba, con el Ministerio de Salud, con el convenio que se firmó el 20 de julio para tener con servicios médicos cubanos diferentes especialistas, hombres y mujeres con mucha experiencia que ya están en nuestro país desde esas fechas, han ido llegando. A la fecha tenemos 491 médicas y médicos especialistas de Cuba que brindan sus servicios en hospitales de 11 estados donde antes pues simplemente no había especialistas. Las especialidades que los médicos cubanos están cubriendo son de muy difícil cobertura: medicina interna, pediatría también, cirugía general, medicina familiar, oftalmología, nefrología, otorrinolaringología, imagenología, medicina intensiva, cardiología, trauma y ortopedia, ginecología, neurología también. Que son estas las especialidades que están cubriendo los médicos cubanos. Hay que decirlo también, están en estados y en particular en regiones de alta o de muy alta marginación y también en regiones de mediana marginación. Esperamos para enero contar con el arribo de 119 médicos y médicas cubanas más, además de médicos generales integrales que se van a incorporar a este proceso. También abrimos la convocatoria para médicos especialistas de otras nacionalidades. Esto fue en octubre. Se han registrado al momento 944 médicas y médicos de varias partes del mundo. Se recibieron solicitudes de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, también de España, de Paraguay, de otros países europeos, y estamos en el proceso de la revisión de los documentos para poder ya empezar a recibirlos empezando el próximo año. Por último, tuvimos una convocatoria nacional, esta para médicos generales y también para personal de enfermería. Se aperturaron 4,229 plazas para cubrirlas y recibimos 14,937 solicitudes. Esto fue para los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Baja California Sur, de Sonora y de Campeche. Con esto tenemos la cobertura de 94% de estas más de 4,000 plazas y estamos ya en los procesos de contratación para que estén médicos generales y personal de enfermería en todos los turnos y también en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud. Y también hoy queremos anunciar, la anterior, por favor,
esto que es la convocatoria que estamos ampliando de médicos generales y personal de enfermería en 4 nuevos estados, en Sinaloa, en Colima, en Michoacán y en Veracruz. Se tratará de 1,067 posiciones de médicos generales, 2,195 de personal de enfermería, por lo que invitamos a todas y a todos a visitar la página www.ims.gov.mx /IMSS-Bienestar para tener más información y realizar el registro, que se abrirá a partir del 3 de enero y hasta el 17 de enero del 2023. La cuarta acción tiene que ver con el abasto de medicamentos. En esto no es solamente surtir a los estados de los medicamentos necesarios. Son procesos que pasan por 6 etapas. La primera es ordenar las solicitudes de medicamentos de los estados, es decir, que los estados soliciten a las instituciones federales los medicamentos que se usan mes con mes, los consumos promedios mensuales. Esa fue la primera acción. Después, aumentar la capacidad que se tiene de almacenamiento y también de la capacidad que se tiene en las farmacias. Por eso era tan importante ampliar muchas farmacias que se saturaban con medicamentos que no necesariamente eran los de alto consumo. También se adecuaron y reordenaron 35 farmacias, reforzamos el parque vehicular para la distribución, contamos con Birmex en varios estados que está haciendo la distribución ya en las, como se le llama, la última milla, en los lugares más apartados de los medicamentos. Se compró y se hizo una compra emergente por 217 millones de pesos en claves donde se tenía un inventario menor, y se implementó el sistema de abasto institucional, el sistema de administración de insumos, el SAI, para tener información más precisa, como lo hemos comentado aquí, no solamente de cuántos medicamentos hay en cada estado, sino cuántas recetas se están surtiendo y cuántas se surten de manera completa. Como se ve, cada que vamos entrando a un estado se van mejorando este indicador. El nivel de surtimiento pasó en un promedio de los 9 estados de 46%, allá arriba del 91%, y hay estados como Nayarit que pasaron del 25% de las claves que tenían y del surtimiento de recetas a un 99% ya de todas las claves que se tenían que tener. En Tlaxcala se pasó del 50% de abasto al 97%, en Colima del 45% a 99%, igual que en Baja California Sur, que pasó del 65% de recetas surtidas a un 99%. Al 98%, Sinaloa del 39% al 96%, y los estados más recientes, Campeche, que pasó del 65 al 88%, Guerrero, que pasó del 32 al 81%, y Veracruz, que estamos en la segunda etapa, donde se mantiene en un 65%. Ahí es el estado en donde tenemos que reforzar aún más antes de que concluya este año. Y finalmente, esto se traduce en servicios, se traduce en incrementar la posibilidad, ya teniendo la infraestructura, el equipo, el personal y los insumos, en incrementar los servicios. Se han en estos 9 estados otorgado 23% más consultas de medicina familiar, 120% más de consulta de especialidad, es decir, había lugares en donde no existía la consulta de especialidad, toda la consulta era de médicos generales y con referencias a hospitales en hoy ya tenemos 120% más consultas de especialidad, 55% más cirugías se han realizado en estos 9 estados y 31% más partos atendidos. Esto no significa que nazcan más personas, simplemente que están naciendo en instituciones públicas, están naciendo en el IMSS Bienestar y no en el medio privado. Hay datos por estados, si los podemos ver, que son muy destacables. En Nayarit, donde se incrementó el 193% de las consultas de especialidad, o Tlaxcala, donde se incrementó el 37% las cirugías, Colima, con 218% más consultas de especialidad, Campeche, donde están ocurriendo 108% más partos que antes que entrara el programa, Baja California Sur está teniendo 65% más de cirugías, o Sonora, que también tiene 60% más cirugías que antes. Finalmente, un tema
muy sensible y muy importante que es parte de estas acciones es que se han cerrado 182 cajas registradoras del Seguro Popular en donde se cobraban los servicios para las personas que no tienen para pagar. Esto era el Seguro Popular, un sistema de financiamiento que cobraba la atención y que terminaba simulando la atención médica, rotulando los hospitales. Esto no es un cambio de rótulo, como lo hemos dicho, es un cambio de régimen en la atención médica y de la forma como el Estado mexicano atiende a la salud de las personas que no tienen seguridad social. En ese sentido, tenemos el plan para el primer trimestre del próximo año, que pasa por concluir en estados donde ya iniciamos, donde ya estamos trabajando estos procesos de rehabilitación, de cambios de equipo, de cobertura de plantillas de personal, en Morelos, en Michoacán y en el estado de Oaxaca, que visitaremos el día de mañana. Estamos haciendo los levantamientos diagnósticos en estados que además acaban de cambiar sus gobiernos estatales, en el estado de Hidalgo, en el estado de Quintana Roo y en el estado de Tamaulipas, en acuerdo con los gobernadores y gobernadoras de estas entidades. Y también en febrero queremos concluir la implementación del modelo, ya se hicieron los levantamientos, ya hay trabajo avanzado en los estados de Zacatecas y de San Luis Potosí. La última es nada más un reporte del ejercicio del gasto. De estos 9 estados, en estas acciones nada más, aparte ha habido muchas otras acciones, pero en las acciones de rehabilitación y de sustitución de equipo se tenía un presupuesto de 5,637 millones de pesos y se ejercieron el 98%. Entonces, creemos que el proceso va caminando, agradecemos muchísimo la disposición de los gobiernos de los estados y desde luego de todo el personal de salud que hoy está incorporándose al IMSS Bienestar con la mayor de las voluntades y demostrando su vocación de servicio. Hemos preparado un video, señor presidente, si nos permitieran pasarlo, es un resumen de las acciones de este año. Muchísimas gracias. Buenos días. Salud es un derecho. Bueno, vamos.